y después comparte. Por eso le decía, primero grabe y después comparte. Si Ah, no, no va ya. a poder, si no, no va a poder ubicar. Ahora sí. Ahora sí comparta, por favor, la PPT. Ya. Ok. Ahora sí. ¿Se puede ver? Ve la PPT. Ya lo estoy compartiendo. Ahora sí. Ya está. Póngale en modo presentación, por favor. Ya. Ok. Ahora sí. Bueno. ¿Me avisa usted cuando empiece, por favor? Saluda, se presenta e inicia. ¿Perdón? Saluda, se presenta e inicia, doctora. Ya. Ok. Muchas gracias. De todo, muy buenas tardes con los presentes. Soy la doctora Fiorella Estrella Córdoba, médico residente de emergencias y desastres del Hospital de la Policía. En esta tarde vamos a hablar lo que es hipertensión arterial. Bueno, lo que es hipertensión arterial, muchas veces nosotros nos basamos en lo que es básicamente en el área numérica, ¿no? Una definición que toma unos rangos de 100, como indicaba valor numérica, de 140 sobre 90, pero dejamos mucho de lado lo que son la clínica. En esta oportunidad vamos a definir, bueno, dentro de los estudios actuales se define el cuadro hipertensivo como aquel nivel de presión en la cual los beneficios del tratamiento, ya sea lo que se haya administrado, que se le haya iniciado, perdón, un estilo de vida o de forma farmacológica, sobrepasan sus riesgos, ¿no? Según los resultados de estudios clínicos. Cuando ya no hay un control adecuado con estas medidas que se hayan iniciado, pese a eso, presentan todavía unas presiones elevadas, ahí es cuando nosotros recién podemos definir un cuadro hipertensivo. Ahora, dentro del valor numérico tenemos dos variantes. Uno, que es la Sociedad Europea de Cardiología, la cual considera un cuadro hipertensivo un valor mayor de 140 sobre 90. Y la Sociedad Americana de Cardiología, que considera el cuadro hipertensivo un valor mayor o igual de 130 sobre 80. Como podemos ver, generalmente, si nosotros consideramos la variante americana, vamos a tener una población entre un 80 y 90% hipertenso. Es por ello que nosotros, según nuestro estilo de vida que nosotros tenemos aquí en el país, lo consideramos el cuadro hipertensivo un valor mayor o igual de 140 sobre 90, la cual es la variante europea. Dentro de la epidemiología, nosotros vamos a hablar sobre cuál es el factor de riesgo que mayormente predispone en nuestra sociedad. Para ello se han realizado diferentes estudios. Uno de ellos es el tornasol 1 y 2, la cual se han desarrollado el último en el 2011, donde evidencia que el cuadro hipertensivo lleva a la cabeza siendo el factor de riesgo que a su vez trae mayor comorbilidades para diferentes enfermedades. En estos estudios, como indicaba, se han realizado dos, que es el tornasol 1 y 2, donde inicialmente el cuadro hipertensivo ocupaba un 27%. Según el pasar de los años, este factor de riesgo ha ido incrementando según el estilo de vida que nosotros llevamos. Actualmente es el primer factor de riesgo que trae mayor comorbilidad, ya sea antihipertensivo, ya sea comorbilidades crónicas. También podemos ver, según este estudio, que en la parte de la costa es la región que tiene mayor comorbilidades, mayor predisposición para este cuadro de hipertensión, seguido por lo que es la selva. Y en el último y tercer lugar queda la región de la sierra, que hay mayor predisposición para presentar cuadro hipertensivo. Ahora, también dentro de estos estudios se ve la relación entre el cuadro hipertensivo y los eventos cardiovasculares. Según estos estudios, básicamente se evidencia que el cuadro hipertensivo es el primer lugar, ocupa el primer lugar en producir múltiples enfermedades. Uno de ellos es un cuadro de ACV e infarto, seguido de lo que es un IMC mayor o igual de 25, la cual muchas veces lo consideran como un cuadro de sobrepeso y obesidad.
seguido de enfermedades de dislipidemia y diabetes. Ahora, dentro de las causas de hipertensión arterial vamos a tener dos, que es la primaria y la secundaria. Dentro de lo que es la primaria vamos a tener que del 90 al 95% se va a deber a este cuadro, de las donde vamos a tener también dos factores adquiridos y ambientales. Dentro de estos factores se destacan lo que es el sobrepeso, la obesidad, sedentarismo, sobre todo el contenido elevado en sal y dietas, y la dieta pobre en ensaladas, ingesta excesiva en el alcohol, y un porcentaje minúsculo que viene a ser un cuadro de herencia. Dentro de las causas secundarias vamos a tener solo entre el 5 al 10%, sobre todo en pacientes jóvenes que tienen alguna alteración, por ejemplo, en una enfermedad renal, cardiovascular, alteraciones endocrinológicas sobre todo, que estas van a su vez producir una hipertensión secundaria A, frecuentemente feocromocitoma. Enfermedad de Cushing, que estos pacientes presentan un cuadro hipertensivo, pero secundaria a la enfermedad. Por eso es más frecuente en adultos jóvenes, niños sobre todo, pero por un pequeño porcentaje. Ahora, para nosotros poder decir presión alta, tenemos una tabla, una clasificación. Como indiqué inicialmente, nosotros nos basamos en lo que es la corriente europea, donde considera la presión, un cuadro hipertensivo, mayor o igual de 140/90. Es ahí cuando recién hablamos de hipertensión arterial. Una presión óptima se considera menor de 120 con una sistólica y una diastólica menor de 80 miligramos mercurio. Ahora, para ello también dentro de esta clasificación lo considera presión normal alta y cuadro ya hipertensivo como tal, y a su vez estas se dividen en grados, grado 1, 2 y 3. Hablamos de un cuadro hipertensivo grado 1 cuando el paciente tiene una presión sistólica entre 140 y 159 y una presión arterial diastólica entre 90 y 99. El grado 3 se considera ya un cuadro de mayor igual de 180 miligramos mercurio en una sistólica y una diastólica mayor o igual de 110. Aparte de de esta clasificación, también tenemos que tener en cuenta que tenemos cuadros de HTA aislada y también que sean unas pseudohipertensivos. Para ello tenemos que también monitorizar con lo que es una monitorización ambulatoria, más conocido como el MAPA, o una automedicación de la presión que nosotros conocemos como LAMPA, las cuales estos dos estudios se realizan en consulta externa. Cuando nosotros hacemos estos dos estudios en consultorio externo, ¿cuándo consideramos que estamos hablando de cuadro hipertensivo? Cuando tenemos una presión mayor o igual en 135 de una sistólica y una diastólica mayor o igual a 85. Para ambos, tanto MAPA como el AMPA. Una vez que nosotros ya hayamos diagnosticado que el paciente tiene un cuadro hipertensivo y a su vez clasificado en qué grado se encuentra, si es una HTA grado 1, 2 o 3, tenemos que ver en qué categoría de riesgo de cardiovascular a 10 años se encuentra. Para ello tenemos 4 grados de riesgo. Riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Dentro de lo que es riesgo bajo vamos a tener una escala que se llama un score, donde hay un riesgo de menos de 1%. Si este paciente se encuentra en este rango de bajo riesgo, básicamente a los 10 años no va a tener ningún riesgo que pueda tener algún accidente cardiovascular. A diferencia de aquellos pacientes que están dentro de la categoría de riesgo alto, muy alto, no siempre van a llegar a los 10 años. Incluso hay algunos estudios que se demuestran que simple y llanamente a los 3 años diagnosticados de hipertensión en estos pacientes ya presentan un riesgo cardiovascular moderado severo. ¿Quiénes se involucran? ¿Quiénes están dentro de este rango? Aquellas personas que han tenido ya un ACV clínicamente documentado, aquellos que ya se ha diagnosticado por imágenes, como una tomografía, aquellas personas que tienen antecedentes de diabetes mellitus de larga data, sobre todo que no están controlados,
una enfermedad renal crónica grave, incluso ya que están en terapia de reemplazo renal. Y aquellas personas también, es un rasgo alto. Y en riesgo alto también vamos a tener a aquellas personas con diabetes, hipertensión y básicamente que no tengan un cuidado correcto. Y sobre todo, aquí nos basamos en lo que es la enfermedad renal crónica, la tasa de filtración. Como le indicaba, en riesgo alto, generalmente ya en esta área los pacientes ya cuentan con un riñón básicamente en renal severa, ¿no? Aquí hay uso de terapia renal de reemplazo, o sea, una hemodiálisis. En el alto riesgo puede o no estar todavía en terapia de reemplazo. En lo que es moderado, generalmente son pacientes que están en riesgo, pero no están en terapia de reemplazo. Ahora, dentro de lo que es los factores que incluyen el riesgo cardiovascular, como ya le indicaba, ¿quiénes son? ¿Cuáles son los factores o quiénes son propensos a tener este tipo de riesgos? Personas de sexo masculino, sobre todo en mayores de 55 años. Las mujeres también, pero en una edad mayor o igual de 65 años. Varones mayores de 55 años con tabaquismo o colesterol, ácido úrico elevado, la diabetes que no está controlado, sobrepeso, la obesidad. Simple y llanamente una persona mayor de 40 o 50 años que tenga un cuadro de sobrepeso, ya hay un riesgo de 5 a 10 años que tener una enfermedad cardiovascular. También aquellos que tienen un antecedente familiar de cardiovascular temprana en menores de 40 o 55 años, o las mujeres, ¿no?, que hayan tenido una menopausia precoz, y sobre todo a aquellas personas, tanto hombres o mujeres, que tengan un cuadro de sedentarismo. Factores psicosociales y socioeconómicos también incluyen que de a 10 años tener un riesgo cardiovascular, o sea, como todo personal de salud, estamos sometidos a un cuadro de estrés que es severo o diario, ¿no? Un estrés crónico, y esto, si nosotros no sabemos controlarlo, a la larga, o sea, de aquí a 5 a 10 años, también tenemos el riesgo de sufrir un cuadro hipertensivo. Ahora, pero sobre todo estas medidas de control y seguimiento se da en lo que es el consultorio externo. Para ello tenemos que saber diagnosticar, saber la toma correctamente de la presión. Para ello debemos, por ejemplo, llega un paciente con una presión de 180/100. Tenemos que asegurarnos que esté correctamente tomada la presión. ¿Qué significa eso? Uno, que el paciente se haya realizado de forma sentada, en un ambiente relajado, por lo menos que esté sentado unos 5 o 6 minutos antes de iniciar la medida, porque si nosotros llega al consultorio e inmediatamente tomamos la presión, obviamente que va a estar alterado y nos va a dar un falso positivo, y eso no nos ayuda para el diagnóstico. Ahora, también se debe registrar lo que son 3 medidas separadas de 1 a 2 minutos, la cual esto se va a poder realizar una medida adicional siempre en cuando, por ejemplo, hay una diferencia de más o menos de 10 miligramos de diferencia. Si yo le tomo 150 en un brazo y en el otro 170, hay una diferencia de 100. O sea, tengo que volver a tomar para poder corroborar si esos datos que yo estoy obteniendo son los correctos o no. Pero no es inmediatamente, sino tengo que esperar aproximadamente de 3 a 5 minutos. Ahora, si durante esa medida mi paciente tiende a hablar, indican los estudios que también al momento de poder hablar, la toma de presiones, al momento de tomar la presión, hay un incremento de 1 a 2 miligramos mercurios. Por eso que el paciente se solicite, por favor, estar en silencio, para nosotros concentrarnos y tomar una correcta presión. Ahora, muy aparte de ello, debemos de volver a monitorizar este cuadro hipertensivo y descartar que el paciente no presente una hipertensión de bata blanca. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay pacientes que cuando llegan a consulta, simple y llanamente ver a un médico, ellos se pueden alterar, incluso las presiones pueden mantenerse elevadas todo el tiempo que el paciente esté en consulta. Nosotros tenemos que
ver eso, descartar que no sea un cuadro hipertensivo producto de una bata blanca. Porque de lo contrario estaríamos dando un tratamiento de forma errónea. Ahora, también tenemos que ver un cuadro hipertensivo que esté enmascarando. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que tenga algún otro tipo de patología, esté con medicación, y esto a su vez temporalmente la presión está controlada. Pero llega a casa, otra vez las presiones elevadas, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando llega el paciente, orientarle qué tratamiento recibe. Básicamente ver desde el momento que ingresa el paciente, que no se ponga nervioso, para de esa forma nosotros corroborar que la toma de presión, la medida de presión que nos hayan brindado sea correcta. Como indica aquí, ¿cuándo usar el mapa o el AMPA para el diagnóstico? ¿En qué casos yo indico lo que es el mapa y en qué casos indico lo que es el mapa? Como indicamos, el mapa es la monitorización ambulatoria de la presión, ¿no? Primero, tengo que tener una evaluación de la presión de forma nocturna y un perfil circadiano, que esté oportunamente en situaciones en las que la presión nocturna es específicamente frecuente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las personas que tienen antecedentes de enfermedad renal crónica, diabético e hipertenso o enfermedades endocrinológicas, ese tipo de pacientes van a tener cierto cambio en la alteración de las presiones, sobre todo nocturnas. Ahora, ¿cuáles básicamente vendrían a ser las medidas específicas para yo poder realizar un control, una automedida de presiones? Por ejemplo, como indicaba, ¿no? Cuando el paciente de forma rutinaria es tratado, ¿no? El AMPA, o sea, la automedicación, la automedida de presiones esté asociada con mayor grado de control en probable relación con el compromiso del paciente de la enfermedad. Tenemos que tener básicamente un seguimiento protocolizado del paciente diagnosticado con hipertensión y descartar que no sea un cuadro hipertensivo producto de una bata blanca. Ahora, cuando yo diagnostico que estoy hablando de un paciente hipertenso, me llega un paciente a consulta con una presión de 130/80. Según la literatura norteamericana, ya sería un paciente hipertenso. Pero como indicaba, nuestra población se basa básicamente a la corriente europea, que es mayor o igual de 140/90. Si llega este paciente con 130, menor de 130/80, este paciente no requiere más estudio. Ahora, si el paciente tiene mayor o igual de 130/80, pero no sobrepasa los 180/110, requiere sí un estudio para corroborar si no ha sido ese día nada más que ha presentado su cuadro hipertensivo o ya llega presentando varios episodios con presiones elevadas. Para ello, se le solicita al paciente que se controle frecuentemente las presiones. Podemos utilizar bien la monitorización ambulatoria de la presión o la automedida de la presión, cualquiera de los dos. Muchas veces se prefiere el AMPA. ¿Por qué? Porque el paciente tiene su propio material para el control adecuado de las presiones. A diferencia del AMPA, que es la monitorización ambulatoria, hace que el paciente vaya a un centro de salud, un centro, a que le puedan monitorizar la presión. Pero utilizan, por ejemplo, ¿no? El tensiómetro no solo exclusivamente para él, sino para otros pacientes. Y el tanto utilizar, podemos descalibrar si en caso se trata de algún proceso, de algún material digitálico. Por eso se recomienda mejor, por seguridad también, lo que es el AMPA. Ahora, si el paciente tiene una presión mayor de 180/10, ya no requiere ningún estudio adicional. Ya estaríamos diagnosticando como un hipertenso. Y según este valor, poder clasificar. En este caso, ya sería un cuadro de presión arterial grado 3. Pero a su vez hay que tener mucho cuidado. Si el paciente ya se encuentra con una presión de 180/10 de forma persistente, hay que descartar también que no sea una urgencia hipertensiva
y o a su vez emergencia, urgencia o emergencia hipertensiva, porque esto ya tiene otro tipo de tratamiento. Ahora, con este algoritmo vemos, tenemos un paciente con presiones entre menor de 140/90. ¿Qué vamos a hacer? Primero, si tiene un riesgo bajo de desarrollar un cuadro hipertensivo, o sea, está dentro del valor todavía permitido, y sobre todo ya tiene un paciente menos de 40 años con un peso normal, simple y llanamente continuar con seguimiento, monitoreo cada 5 años. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, con pacientes con riesgo moderado, un paciente varón mayor de 50 años o 55, que fuma o sedentarismo, ya hay un riesgo moderado de desarrollar el cuadro hipertensivo. En todo caso, tengo que monitorizar, ser un poco más estricta en la monitorización de la presión. Ahora, como le indicaba, ¿no? Si ya tiene ya un sobrepeso o un cuadro de obesidad, sedentarismo, ya no tengo que citar cada año, simple y llanamente de 2 a 3 años. Se reduce el tiempo de poder yo observar a este paciente. Ahora, si ya tengo otro paciente con un riesgo alto de desarrollar cuadro hipertensivo, los controles tienen que ser anuales para que a su vez no desarrolle otras comorbilidades, otras enfermedades. Cuando ya tengo un paciente que tiene una presión mayor o igual a 140/90, tengo que confirmar el cuadro, el diagnóstico de hipertensión. Para ello, como lo indicaba anteriormente, tengo que utilizar el MAPA o el AMPA. Si ya me da, confirmo con ya confirmo el cuadro hipertensivo, tengo que hacer el seguimiento anualmente. Y de esta forma programar las visitas constantes al médico y hacer sus exámenes de control frecuente. Ahora, en la evaluación clínica y el daño de órganos por cuadro hipertensivo. Como indicaba, una vez que ya tenemos el diagnóstico de hipertensión, tenemos que hacer una correcta anamnesis. ¿Para qué? Para poder buscar básicamente si el paciente tiene un alto riesgo de sospecha de alguna hipertensión secundaria, si no está asociado a ello. O también ver que no tenga un cuadro cardiovascular asociado. También tenemos que realizar un examen físico buscando que no haya alteraciones, sobre todo a nivel cardiológicos, como un cuadro de Sutter. Ahora, siempre es importante, si hay un daño de órgano diana, hay que buscar primero descartar que no sea de una hipertensión secundaria. Aquellos pacientes que ya son diagnosticados un cuadro hipertenso, como indicaba, tenemos que solicitar todos los exámenes basales. ¿Por qué motivo? Porque tenemos que hacer un seguimiento constante de estos pacientes para que no desarrollen lesiones de órganos diana. Tenemos que sacar sus exámenes de laboratorio, como un hemograma, las glucosas, urea, creatinina para ver la función renal, ácido úrico, el sodio, los electrolitos, perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, TSH, análisis de orina, descartar que haya un proceso infeccioso. Y nunca olvidar, sobre todo, el EKG en las 12 derivaciones. Porque muchas veces estos pacientes hipertensivos desarrollan algún tipo de arritmia. Ahora, ¿en qué casos debemos sospechar que estamos hablando de una hipertensión secundaria? Sobre todo hablamos de una hipertensión secundaria cuando hay un paciente joven que esté presentando presiones elevadas. Aquí hablamos jóvenes menores de 30 años, que son delgados, que no tienen historias de antecedentes familiares hipertensos, que no tengan riesgos cardiovasculares asociados, ¿no? Ahora, en ello también tenemos que descartar algunas otras patologías como las endocrinológicas que puedan llevar a tener un cuadro hipertensivo secundario. Y siempre monitorizando las presiones y siempre realizando en estos pacientes lo que es el MAPA y el AMPA. ¿Cuándo yo inicio tratamiento antihipertensivo? Como le indicaba, según la clasificación. Cuando yo tengo una presión arterial sistólica entre 130 y 139 y una diastólica entre 80 y 89,
En este caso, primero, inicio un tratamiento en lo que es estilo de vida. No siempre debe ser el inicio con tratamiento farmacológico. Primero, lo que es el estilo de vida, explicar al paciente cómo se encuentra, que tenemos que hacer algunos cambios. Ahora, si pese a ello, el paciente sigue presentando estas presiones y a su vez sale algunos exámenes de laboratorio alterado, valorar si puedo o no iniciar el tratamiento farmacológico. Ahora, si yo tengo un paciente con 140 y 159 en sistólica y una diastólica entre 90 y 99 y hay un riesgo bajo de poder producir un cardiovascular, aquí también puedo utilizar los dos tipos de tratamiento. Primero, estilo de vida. Si no me responde, puedo iniciar tratamiento farmacológico. Ahora, pero básicamente verificando, ¿no? Si llevo un tratamiento, un estilo de vida en 3 o 4 meses, pese a eso, sigo manteniendo el cuadro hipertensivo en estos valores, ahí recién yo puedo iniciar tratamiento farmacológico. Antes no. Pero ahora, si el paciente ya presenta un valor igual de 140, 59 sistólica con una diastólica de 90, 99, aquí no de frente voy a empezar con tratamiento de estilos de vida. Ya tengo que empezar con tratamiento farmacológico. Pero eso no quiere decir que no debo agregar cambios en el estilo de vida. Igual, los dos tienen que ir a la par. Tratamiento farmacológico y también estilo de vida. Ahora, como le indicaba, para yo poder iniciar un tratamiento, debo diagnosticar primero a mi paciente. En este caso, una presión mayor igual de 140 sobre 90 en pacientes entre la edad de 18 y 80 años. Ahora, los pacientes que tienen sobre todo 65 años, la evidencia del tratamiento es menor, por lo que es un grupo más complejo, ¿no? Ahora, en este caso, según la última guía, se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico cuando ya hay, como indicaba, ¿no? Una presión de 140 sobre 90. En caso de los pacientes de 80 años, la evidencia es más pobre. ¿Qué significa eso? Que si el paciente tiene 140 sobre 90, no es necesario empezar un tratamiento farmacológico. Recordemos que es un paciente ya adulto mayor y que tiene básicamente dentro de las arterias un poco más deterioradas, hay presencia de ateroscleroma en las arterias y eso hace que el flujo sanguíneo sea minúsculo en comparación de un joven. Obviamente que en ese caso con 140-90 de frente no voy a iniciar tratamiento. Tengo que ver todavía si no están asociados otro tipo de patologías. Sobre todo se recomienda que se debe iniciar, o sea, mayores de 80 años, cuando tienen una presión mayor o igual de 160 sobre 90. Cuando tienen estas presiones, recién nosotros podemos iniciar tratamiento farmacológico. Si tienen menor este valor, se recomienda que no. Solamente cambios en el estilo de vida. Y como indicaba, las recomendaciones. Para poder manejar un cuadro hipertensivo, sobre todo en aquellos pacientes menores de 65 años, y si tienen bajo riesgo cardiovascular, el objetivo básicamente es mantener unas presiones menor de 140 sobre 90. Ahora, si inicialmente se logra este objetivo, hacer que debemos mantener una presión menor de 130 sobre 80. Tampoco llevarnos tanto al extremo. Si nosotros tenemos un objetivo de presiones menor de 130-80, es suficiente para este tipo de pacientes, para los pacientes menores de 60 años. Ahora, pero aquellos pacientes que 65 con alto riesgo, el objetivo ya no va a ser 130. Puede ser también hasta 140 se lo podrían considerar. Como le indicaba, ya los pacientes generalmente en esta edad siempre van a tener ligeramente elevadas sus presiones. Pero si nosotros lo mantenemos en ese rango que no incrementa más de 140, ya es el objetivo que nosotros debemos cumplir. Ahora, si tiene, por ejemplo, mayor de 65 años, ya independientemente de los factores de riesgo cardioembólico, si tiene o no, es suficiente que tenga una presión óptima de 140 sobre 90. Es suficiente.
porque ya en estos pacientes, por más que nosotros le iniciamos, ¿cómo le puedo decir? Ya iniciamos tratamiento en nuestros pacientes, a veces podemos, en vez de mejorar, podemos complicar, porque recordemos que los medicamentos también tienen sus efectos favores y en contra también. Algunos de estos medicamentos pueden traer alguna irritación gástrica, molestias, algunos secretan a nivel renal y hepático, y son adultos mayores, hay que tener mucho cuidado con la administración de estos medicamentos. Ahora, si el paciente tiene asociado también una enfermedad renal crónica, solamente continuar el tratamiento que es habitualmente toma. No es necesario que tenga un valor menor de 130 o 120. Suficiente que tenga menor de 140 sobre 90, que no sobrepasa porque ya hay una lesión renal, ya hay una lesión de órgano diana. O sea, disminuir los valores de presión en estos pacientes ya no traía ni efecto, no traía ningún beneficio porque ya hay daño de órgano. Si nosotros disminuimos, igual el riñón ya está afectado. Si aumenta, ¿qué más daño va a producir? Si, por ejemplo, en pacientes de enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Si aumentamos o disminuimos la dosis de antihipertensivos, va a ser lo mismo, porque están ya en terapia reemplazo. Ahora, el tratamiento no farmacológico de la hipertensión arterial, como le indicaba, primero son los cambios de estilo de vida. En este caso, este tipo de tratamiento va dirigido a todos los pacientes, independiente de la edad que tenga. Tenemos que tener una restricción del contenido de sal en la dieta, menos de 5 gramos por día, evitar el sobrepeso, la obesidad, mantener siempre un IMC entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Realizar ejercicio regularmente, al menos unos 30 minutos. Ahora, también una dieta saludable, lleno de alimentos vegetales, frutos secos, pescados, ¿no? Tener a la par un estilo de vida que nos ayude a mantenernos nosotros, a mantener una presión dentro del rango normal. El hecho de que, por ejemplo, ¿no? Personas que ya están con tratamiento farmacológico no significa que ya no van a tener un estilo de vida, sigue a la par. El estilo de vida junto con el tratamiento farmacológico son dos pilares que nunca deben faltar en estos pacientes. A ellos se les suma que no deben de fumar porque aumenta más el riesgo cardiovascular. Y también restringir el consumo de alcohol. En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, tenemos básicamente 5, que es inhibidores de sodio de conversión de angiotensina, lo que es el IECA, antagonista de los receptores de la angiotensina 2, que es el ARA2, y los beta-bloqueadores, calcioantagonistas y lo que son los diuréticos. Para ello tenemos lo que es escalones del tratamiento. Okay. Para ello tenemos que tener un tratamiento principalmente basados en lo que es IECAS y ARA, siempre asociados a un calcio antagonista o diurético. Estos van a llevar a considerar mantener una presión dentro del rango normal, sobre todo un riesgo bajo en la presión arterial sistólica de menos 150, o en pacientes mayores de 80 años. También tenemos un tratamiento combinado doble, que es lo que es el IECA o ARA2 o calcio antagonista o diuréticos, pero esto sí tiene que ser a dosis completas. El tercer eslabón va a ser un tratamiento combinante triple, que va a estar, tiene que haber un IECA, un ARA2, un calcio antagonista, más un diurético. Pero en este caso está completar las dosis completas. ¿Para qué? Para poder mantener preferentemente la estrategia de un solo comprimido. El último eslabón, que es ya el tratamiento combinado con triple plus. ¿Qué significa? Que tiene que haber un IECA, un ARA2, un calcio antagonista, diurético y un espironolactona en una dosis de 25 a 50 miligramos por día. En este caso, básicamente, la alternativa de la espironolactona es como el cuarto fármaco de la liberación prolongada de los beta-bloqueadores. Para ello tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener presentes estas recomendaciones. Que el tratamiento inicial siempre tiene que ir un IECA o ARA2, asociado a un diurético, un calcio antagonista. Como primera línea, el calcio antagonista, IECA o ARA. Siempre asociado, como indicaba, a un diurético. Ahora, nunca, eso es lo que algunos indican, que nunca deben de combinar lo que es IECA y el ARA2 solos. Ahora, si el paciente tiene un cuadro hipertensivo
estadio 3, que significa una presión mayor de 180/100, indicar que el inicio de la combinación de 3 fármacos. Solo en caso de los pacientes con presión alta normal, o sea, mayor de 130/80, un grado de hipertensión grado 1, y adultos mayores de 80 años, que deben utilizar también como una dosis única. Ahora, ¿cuáles son los criterios de derivación de una unidad especializada de hipertensión arterial? Cuando hay un comienzo en aquellas personas que tienen menos de 40 años, una crisis hipertensiva repetitiva, eso básicamente tiene que ser derivado, no siempre es tratado en el primer nivel de atención. También cuando hay ya signos o síntomas de que hay un daño a nivel de órganos diana, siempre tenemos que, si nosotros visualizamos que hay daño de órgano diana, referirlo. Bueno, eso es todo. Gracias.